Isabel Pantoja, tras años de mantener un silencio absoluto frente a las graves acusaciones de Fran Rivera, finalmente decidió alzar la voz y humillarle en público junto a Carmina Ordóñez. Esta respuesta inesperada ha causado una ola de reacciones que no solo ha reavivado una historia llena de tensiones, sino que también ha puesto bajo el foco una de las relaciones familiares más mediáticas y controvertidas del espectáculo español. Este conflicto, que parecía haber quedado enterrado en el pasado, vuelve a ocupar las primeras planas, con nuevos detalles que abren aún más interrogantes sobre las dinámicas ocultas en la familia Rivera Pantoja. Pero la gran pregunta es, ¿qué se esconde detrás de este enfrentamiento? ¿Cómo influyen en este drama figuras clave como la icónica Carmina Ordóñez, cuya memoria parece estar en el centro de este conflicto? Hoy, en Chismeando con Glamour, hemos analizado cada detalle, desmenuzado cada declaración y reunido las piezas de este complejo rompecabezas para ofrecerles una visión completa y profunda de lo que realmente está ocurriendo. Y, como siempre, si disfrutan de este contenido y quieren estar al tanto de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita. Esta historia está lejos de acabar, y las revelaciones que vienen prometen ser aún más impactantes. Fran Rivera ha generado una auténtica revolución mediática al conceder una entrevista que, según muchos, es una de las más sinceras y desgarradoras de toda su vida pública. En ella, el torero no solo se abre sobre las profundas heridas emocionales que le dejó la repentina muerte de su padre, el legendario Paquirri, sino que también revela detalles desconocidos de su infancia, marcada por lo que él describe como tensiones familiares constantes y un entorno controlado emocionalmente por Isabel Pantoja. Estas confesiones no solo dejan al descubierto los desafíos que enfrentó durante su niñez, sino que también arrojan luz sobre una serie de decisiones y comportamientos que, según él, agravaron el impacto de la tragedia familiar. Para Fran, los años posteriores a la muerte de su padre no fueron simplemente un periodo de duelo y adaptación, sino una etapa llena de dolor, desconexión y un sentimiento constante de injusticia. Con un tono cargado de emoción, Fran comenzó su relato evocando el inmenso vacío que dejó la muerte de su padre en su vida. Este evento, explicó, no solo significó la pérdida de una figura paternal, sino también el inicio de un periodo en el que las relaciones familiares se fracturaron y se establecieron dinámicas que marcaron profundamente su vida y la de su hermano Cayetano. Según Fran, Isabel Pantoja asumió rápidamente un papel central en el hogar, pero su enfoque estuvo lejos de ser el de una figura maternal que buscara sanar las heridas de dos niños que acababan de perder a su padre. En cambio, describió cómo Isabel parecía más preocupada por consolidar su propia posición que por brindarles el apoyo emocional que tanto necesitaban. Isabel creó una imagen pública que no reflejaba en absoluto lo que realmente ocurría dentro de casa, afirmó Fran con determinación. Según sus palabras, la tonadillera trabajó incansablemente para construir la narrativa de una viuda abnegada y heroica, alguien que luchaba por mantener a flote a la familia tras la trágica pérdida de Paquirri. Pero lo que el público veía no era más que una fachada cuidadosamente diseñada. Para la prensa y la sociedad, ella era una figura intachable, la viuda que lo daba todo por sus hijos. Pero la realidad en casa era completamente diferente, explicó Fran con una mezcla de tristeza y frustración. Según él, este contraste entre la apariencia pública de Isabel y su comportamiento privado generó un ambiente de profunda confusión para él y su hermano, quienes se encontraban navegando el duelo en un entorno que, lejos de ofrecer consuelo, estaba lleno de distancia y frialdad. Uno de los aspectos más impactantes del testimonio de Fran es la manera en que, según él, Isabel manejó el duelo familiar. Relató que en su casa, cualquier mención de su padre estaba completamente prohibida. Los recuerdos de Paquirri, que para cualquier niño en duelo serían una fuente de consuelo y conexión emocional, se convirtieron en un tema tabú. Era como si quisiera borrar todo lo que tuviera que ver con mi padre. No podíamos hablar de él, no podíamos recordar momentos con él. Era como si nunca hubiera existido, confesó Fran con evidente dolor. Este silencio impuesto, según él, no solo les robó a él y a su hermano la posibilidad de procesar su pérdida de manera saludable, sino que creó un vacío emocional que tuvo un impacto profundo y duradero en su desarrollo personal. Para un niño, perder a su padre ya es algo devastador. Pero que además no te permitan hablar de él o recordarlo lo hace aún más insoportable, explicó con la voz entrecortada. Pero el impacto emocional no fue el único tema que Fran abordó. También dedicó tiempo a hablar sobre el manejo del patrimonio que Paquirri dejó a sus hijos, un tema que, según él, ha sido fuente de constantes tensiones y conflictos dentro de la familia.
Fran aseguró que Isabel utilizó su posición como viuda para tomar el control total de los bienes que su padre había dejado. Entre los objetos más significativos que menciona se encuentran las joyas personales de Paquirri, piezas que, según él, no solo tenían un alto valor económico, sino también un significado emocional incalculable. Esas joyas no eran solo cosas materiales. Eran recuerdos de mi padre, piezas que nos conectaban con él de una manera especial. Pero Isabel decidió que eran suyas. Nunca nos permitió conservar nada que nos ayudara a mantener vivo su recuerdo, explicó Fran con una mezcla de indignación y tristeza. Además de las joyas, Fran denunció que Isabel retuvo propiedades y otros bienes que, según el testamento de Paquirri, debían haberse dividido entre él y su hermano. Mi padre dejó todo claro. Quería que su legado fuera para nosotros, sus hijos. Pero Isabel encontró maneras de asegurarse de que todo quedara bajo su control, afirmó con determinación. Según Fran, estas acciones no solo los privaron de recursos materiales que les correspondían por derecho, sino que también les negaron la oportunidad de preservar el legado de su padre de una manera significativa y emocionalmente satisfactoria. Estas acusaciones, lejos de ser simples comentarios, reflejan un sentimiento de injusticia que Fran ha cargado durante años y que, según él, sigue marcando su visión sobre su infancia y la relación con Isabel Pantoja. A medida que avanzaba en su relato, Fran también reflexionó sobre el impacto que estas experiencias tuvieron en su relación con su hermano y con su familia paterna. Según él, la desconexión que Isabel fomentó no solo afectó su capacidad para procesar el duelo, sino que también fracturó los lazos con los Rivera, creando un aislamiento que profundizó aún más su sensación de abandono y soledad. Nos separó de nuestra familia paterna, de nuestros abuelos y tíos. Nos decía cosas que no eran ciertas, que solo querían perjudicarnos. Era parte de su estrategia para mantenernos bajo su control, explicó con evidente frustración. Este aislamiento, según Fran, no solo les privó del apoyo emocional que tanto necesitaban, sino que también afectó profundamente su percepción de la familia y de las relaciones en general. Uno de los aspectos más conmovedores y desgarradores de toda esta historia, y quizá el más revelador en las declaraciones de Fran Rivera, fue la desconexión que, según él, Isabel Pantoja fomentó activamente entre él, su hermano Cayetano y la familia paterna, los Rivera. Este distanciamiento no fue, según Fran, una consecuencia natural de la tragedia que vivieron, sino el resultado de una estrategia calculada por parte de Isabel para consolidar su control sobre los niños y evitar cualquier tipo de influencia externa que pudiera desafiar su autoridad. Fran describió cómo Isabel sembró desconfianza de manera constante, desacreditando a sus abuelos y tíos, y presentándolos como personas cuya cercanía podría ser perjudicial. Nos decía cosas terribles sobre ellos, historias que con los años descubrimos que no eran ciertas. Pero en aquel momento, siendo niños, no teníamos otra opción que creerle, relató Fran con evidente dolor en su voz. El torero ofreció ejemplos detallados de cómo esta desconexión no solo fue emocional, sino también física. Explicó que Isabel bloqueaba cualquier intento de contacto por parte de la familia Rivera, utilizando excusas y barreras para justificar la ausencia de sus abuelos y tíos en sus vidas. Recuerdo que mi abuelo paterno hacía largos viajes con la esperanza de vernos. Eran horas de camino, pero cuando llegaba, Isabel le decía que no estábamos, que no era un buen momento, o simplemente lo dejaba esperando hasta que se iba, narró Fran con una mezcla de tristeza e indignación. Según él, estas acciones no solo privaron a los abuelos de la oportunidad de estar presentes para sus nietos, sino que también reforzaron en los niños la falsa creencia de que su familia paterna no se preocupaba por ellos. Fran describió cómo esta narrativa se volvió una constante en su vida, afectando profundamente su percepción de la familia Rivera. Nos hicieron creer que nuestra propia familia no nos quería, que no les importábamos. Escuchábamos cosas como que solo querían aprovecharnos, o que eran personas peligrosas. Todo esto fue creando una barrera que, con el tiempo, se volvió casi imposible de romper, confesó Fran, dejando entrever la magnitud del impacto que estas palabras tuvieron en su niñez. Para él y su hermano, estas historias se convirtieron en una verdad indiscutible durante muchos años, moldeando la forma en que interactuaban con el mundo y con sus propios familiares. El aislamiento, aseguró Fran, tuvo consecuencias devastadoras en su vida y en la de Cayetano, especialmente en los años posteriores a la muerte de su padre, cuando más necesitaban apoyo emocional. Relató que, tras la tragedia, él y su hermano quedaron atrapados en un entorno donde no solo faltaba el consuelo, sino que también se les negó la posibilidad de construir una relación con las personas que más podían entender su dolor.
los abuelos y tíos paternos, quienes también estaban lidiando con la pérdida de Paquirri. Mis abuelos estaban destrozados por la muerte de mi padre, pero Isabel no les permitió acercarse a nosotros. Nos quitó la oportunidad de vivir ese duelo juntos, de sentirnos parte de una familia que compartía nuestro dolor. En cambio, nos dejó enfrentarlo solos, expresó Fran con una tristeza palpable. Además del impacto emocional inmediato, Fran reflexionó sobre cómo este aislamiento afectó su desarrollo a largo plazo. Explicó que crecer en un ambiente donde se les hacía creer que no podían confiar en nadie más allá de Isabel dejó cicatrices emocionales que le han acompañado hasta la adultez. Cuando eres un niño, confías plenamente en las figuras adultas que te rodean. Si alguien como Isabel, que se supone que está ahí para protegerte, te dice que tu familia no es de confianza, lo crees. Y eso te marca. Creces con esa idea de que no tienes a nadie más, de que estás solo, explicó con voz entrecortada. Esta sensación de aislamiento, añadió, no solo afectó su relación con la familia Rivera, sino también su capacidad para formar vínculos emocionales sólidos en otros aspectos de su vida. Fran también compartió cómo este aislamiento no solo amplificó el dolor de la pérdida de su padre, sino que también les privó a él y a su hermano de momentos valiosos con su familia paterna. Relató que, ya de adulto, al descubrir la verdad sobre lo que había ocurrido, se dio cuenta de cuánto tiempo y cuántas experiencias se habían perdido por completo. Nos robaron la posibilidad de conocer a nuestra familia como realmente era. Perdimos años de historias, de recuerdos que nunca podremos recuperar. Nunca escuchamos de primera mano las historias sobre mi padre que nuestros abuelos querían compartir con nosotros. Todo eso se perdió, dijo con una mezcla de frustración y melancolía. A pesar de la profundidad de las heridas que marcaron su infancia y juventud, Fran Rivera dejó claro que ha luchado incansablemente por superar esas experiencias traumáticas y no permitir que definan quién es hoy ni cómo construye su vida actual. Durante la entrevista, fue evidente que, aunque el dolor sigue presente, Fran ha encontrado en su papel como padre una razón poderosa para sanar y mirar hacia adelante con esperanza. Explicó que uno de sus mayores compromisos es crear un hogar que sea el opuesto del ambiente en el que él creció, un lugar donde el amor, la estabilidad y el apoyo emocional sean los pilares fundamentales. Mis hijos son lo más importante en mi vida, y cada día me esfuerzo por darles un entorno lleno de amor y seguridad. Quiero que crezcan sabiendo que siempre tienen un lugar al que regresar, donde se sientan respetados y valorados por quienes son. Eso es algo que yo nunca tuve, y me aseguro de que ellos lo tengan siempre, afirmó con determinación. Fran relató que su visión de la paternidad no se limita a proveer las necesidades materiales básicas. Para él, ser un buen padre significa mucho más que darles a sus hijos un techo o una educación. Implica estar presente en cada aspecto de sus vidas, desde los momentos más pequeños hasta los más trascendentales. No se trata solo de estar ahí físicamente, sino de estar emocionalmente disponible. Quiero que mis hijos sepan que pueden contar conmigo para todo, que sus sentimientos importan y que siempre los escucharé. Eso es algo que considero esencial porque yo no lo tuve, y no quiero que ellos pasen por lo mismo, expresó con emoción. Para Fran, garantizar que sus hijos crezcan en un entorno de amor y confianza no es una tarea secundaria, sino el objetivo más importante de su vida. El torero explicó cómo su experiencia personal, aunque dolorosa, le ha servido como un recordatorio constante de lo que no quiere replicar en su rol como padre. Lo que viví me enseñó mucho sobre lo que no quiero para mi familia. Sé lo que se siente crecer sin apoyo emocional, y eso es algo que jamás permitiré que mis hijos experimenten. Ellos tienen que saber que son amados incondicionalmente y que siempre pueden contar conmigo, comentó con voz firme. Según Fran, cada día se esfuerza por ofrecerles a sus hijos un hogar lleno de amor genuino y una conexión emocional sólida, algo que él considera esencial para que puedan desarrollarse plenamente y enfrentarse al mundo con seguridad. A lo largo de la entrevista, Fran reflexionó sobre cómo este enfoque en su familia no solo es una manera de brindarles lo mejor a sus hijos, sino también un proceso de sanación personal. Explicó que, aunque las cicatrices del pasado siguen presentes, ser un padre comprometido le ha permitido encontrar una nueva perspectiva sobre lo que significa la felicidad. Cada vez que veo a mis hijos reír, siento que estoy logrando algo que nunca pensé que sería posible. Estoy construyendo algo hermoso a partir de todo el dolor que viví, y eso me da fuerza para seguir adelante, compartió con una mezcla de emoción y gratitud. Según él, ser un padre amoroso no solo es una manera de darles a sus hijos una vida mejor, sino también una forma de reconciliarse con su propio pasado. Fran también quiso dejar algo muy claro sobre su decisión de compartir estas experiencias públicamente.
Insistió en que su intención no es avivar tensiones ni buscar culpables, sino liberarse del peso de años de silencio y ofrecer una explicación honesta sobre las decisiones que ha tomado a lo largo de su vida. Esto no se trata de atacar a nadie ni de revivir conflictos. Hablo de mi historia porque siento que es importante compartirla, tanto para mí como para otros que puedan estar pasando por algo similar. Contar mi verdad me ayuda a sanar y a avanzar con una visión más clara de lo que quiero para mi futuro y para mi familia, declaró con firmeza. El torero también subrayó que compartir su testimonio es una forma de enviar un mensaje de esperanza a quienes enfrentan desafíos emocionales y familiares. Sé que no soy el único que ha pasado por algo así. Hay muchas personas que se sienten atrapadas en situaciones familiares complicadas, y quiero que sepan que hay una salida. Se puede sanar, se puede construir algo nuevo y hermoso a partir del dolor. Es difícil, pero es posible, afirmó con convicción. Para Fran, su historia no solo es un relato personal, sino también una oportunidad para conectar con otros y mostrarles que el cambio y la sanación son posibles. Queridos seguidores, después de escuchar estas declaraciones tan sinceras y conmovedoras, queremos invitarles a reflexionar con nosotros sobre esta historia. ¿Qué opinan sobre las decisiones que tomó Isabel Pantoja en los momentos descritos por Fran Rivera? ¿Piensan que estaban justificadas dadas las circunstancias, o creen que estas acciones tuvieron consecuencias que pudieron haberse evitado? ¿Es posible sanar heridas tan profundas y reconstruir relaciones que han sido fracturadas durante tanto tiempo, o hay experiencias que simplemente dejan marcas imposibles de borrar? Estas preguntas nos invitan no solo a analizar este caso en particular, sino también a reflexionar sobre nuestras propias dinámicas familiares y el poder del perdón y la reconciliación. Si este tema les ha parecido interesante, les recordamos que pueden suscribirse a Chismeando con Glamour, donde siempre les traemos los análisis más profundos y las historias más impactantes del mundo del espectáculo. Aquí siempre encontrarán un espacio para reflexionar, debatir y mantenerse al día con las noticias más fascinantes de la farándula. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando las historias más reveladoras y emocionantes, siempre con estilo, honestidad y mucho glamour.